Hoy en Arte del Diseño, creando personajes. Comenzamos. Así es, y como dije al inicio del video, hoy voy a estar hablando de cómo crear personajes, qué tipo de personajes necesitamos, qué tipo de historia necesita nuestro personaje. A partir de la historia crear una personalidad, y a partir de la personalidad crear una ropa, y de la ropa una pose, y de la pose una expresión, y así todo sustantivamente hablando, ¿ya? Todo más o menos lo que vimos en el último video. Recuerden que si quieren ver más videos como este, pueden dejar su querido y hermoso likeazo activando la campanita y dejando un comentario. A mí me ayudaría mucho, caleta, bastante, demasiado, ¿ya? Dicho esto y sin más dilatación, comenzamos. Lo primero, antes de crear un personaje tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos hacer con este personaje. Si bien cualquiera de los tipos de personajes te pueden servir para toda ocasión, esto puede ayudarnos a ahorrar tiempo, que yo creo que es lo más esencial, y de lo contrario definir mejor estas características del personaje. Para hacer más visual este video, creé esta tabla de información, la cual pueden ver en mi Twitter. Un diagrama de flujo que nos va a ayudar de una manera bastante sencilla qué tipo de personajes es el que necesitamos. Yo lo separé en 4 tipos de personajes: los personajes históricos, los personajes para redes sociales, personajes originales o original character, y por último el personaje genérico, ¿ya? Estos personajes son unos que yo me saqué del culo, no sé si los van a encontrar por ahí, quizás tengan otro nombre, es lo más probable, pero es la forma más sencilla que yo tengo de explicarles este tema. Empecemos por el personaje genérico. El personaje genérico es el más simple de todos. Este normalmente no tiene ni historia ni personalidad, o sea, eso es lo que lo hace genérico. Solo sirve para modelar ideas, ¿ya? También sirve como bocetaje para personajes, que estemos creando un personaje y empecemos a hacer muchos personajes, el cual al final terminemos haciendo una combinación o tomando parte de uno que otro para crear nuestro personaje final. Con todo esto dicho, podemos ver que es el punto de inicio de muchos de los personajes nuevos, y también sirve para probar ideas como ropa, expresiones, peinados, etc. Después tenemos al personaje original o original character. Es un personaje normalmente que evoluciona con tus trabajos, ¿ya? Es el típico personaje que tú creáis una vez, después lo vuelves a dibujar, después lo vuelves a dibujar y lo vuelves a dibujar. El original character es un personaje bastante común y normalmente evoluciona con tu trabajo. Dibujaste una vez, evoluciona, lo dibujáis 2 veces, 3 veces, etc. Va evolucionando con tu estilo de dibujo o con tu estilo de narración, lo que sea. Y por cualquier motivo lo volviste a ocupar porque te gustó, porque no te gustó, etc. Este se suele usar mucho para tus bocetos, ideas o proyectos. Todo lo que queráis hacer como para tener un personaje ya preestablecido que la gente pueda entender, o que a ti se te haga más fácil dibujar o expresar, normalmente lo probáis con este original character. Después tenemos el personaje de redes sociales. Este personaje es como las VTubers o personajes de rol, incluso pueden ser mascotas de empresas. Este personaje cuenta con una historia, una personalidad y características, pero su historia no suele estar predefinida al pie de la letra, o sea, no está escrita por una persona, ¿no? Un escritor no dice va a pasar ABC en su vida. Y aunque pueda tener esto, normalmente suele bifurcarse un poco, ya que este interactúa con el público. La gracia de este personaje es que interactúa de una forma física. Por eso es que también se incluye este personaje en los juegos de rol. Este interactúa con otros personajes y eso hace que de cierta forma se cree una personalidad, se creen ciertas características, lo cual hace que este personaje evolucione. Bueno, como estaba diciendo, este evoluciona con el público y suele interactuar mucho con estos. Y ya para finalizar tenemos el personaje con historia. Este es el más común de todos. ¿Común en qué sentido? Común en el sentido de que tú ves una historia, ves un anime, ves una serie y en todos estos aparece un personaje de historia. Este puede aparecer en series, en mangas, en cómics, en novelas, incluso en leyendas, en series, en películas. Ahí todo lo que tenga que ver donde aparezca algo interactuando con algo puede ser un personaje histórico. Este personaje cuenta con una historia, un pasado, presente y futuro, y son prediseñadas desde el principio, y aunque pueden variar, pueden ser agregadas por ejemplo con películas o series que van evolucionando, que sacan nuevas series a partir de la que ya habían sacado, y por eso el personaje cambia su historia de cierta manera. Todos estos movimientos suelen estar previamente prediseñados o previamente pensados.
y se ocupa normalmente para contar una historia. Una vez ya conocido los 4 tipos de personajes que se me ocurren a mí, uno puede crear al momento de estar creando un personaje. De todas formas, toda esta información que ahora estoy contando, si quieren que es mucho enredo y quieren repasarla más, pueden ir a verla en mi Twitter para que puedan verla bien, para que se aprendan, para que se estudien estos tipos de personajes y sobre todo para que vean el diagrama que los va a llevar a qué tipo de personaje tienen que crear ustedes o el que quieren crear ahora, ¿ya? Pero antes de crear el personaje tenemos que crear su historia. Como pueden ver en el diagrama de flujo, tienen que tener un contexto en el que vamos a crear este personaje y este es el que vamos a ver ahora. Esta historia puede estar muy de la mano con tus gustos, aficiones y de seguro existen millones de métodos excelentes para crear este tipo de personajes, los cuales yo desconozco totalmente y no podría recomendar ninguno porque no me lo sé. Lo que sí puedo hacer es mostrarles cómo es mi proceso de creación de personajes. Así que la forma más sencilla que conozco de enseñarles es a través de un ejemplo, ¿ya? El personaje que vamos a ver ahora es un personaje que yo originalmente planeé para una historia de romance, misterio, drama y sobre todo colegialas, pero tenía que encajar este tipo de personaje en una historia así de difícil. La forma más fácil de encajar el personaje es conocer su rol. ¿Cuál es el rol de este personaje? ¿Es el protagonista? Si no es el protagonista, ¿qué tipo de rol cumple? ¿Cómo es que conoce al protagonista? ¿Cuál es la relevancia del personaje o el rol que cumple en la historia? O incluso pensar en el desarrollo y desenlace del personaje nos puede ayudar a ubicarlo en la historia. Decidí que este personaje es uno de los principales, más no un protagonista. Tiene un papel muy relevante en la historia. No es atlético ni tampoco muy listo, pero tampoco quiero que tenga un papel de alivio cómico, que es el que normalmente ocupan este tipo de personajes en la historia. Puede ser misterioso, pero para que tengan sospechas de él y para darle un poco más de sazón a la historia, puedo hacer que sea muy cercano a uno de los protagonistas. Con todos estos pensamientos, sin querer darle mucho spoiler, el personaje es más o menos así. Kadai es una niña de unos 13 a 15 años, vecina del protagonista. Su madre falleció, su padre es un alcohólico, lo cual da pie a que pueda tener aventuras con los protas. Es de personalidad tranquila y distraída, lo cual ayuda a los protagonistas a tener que estar pendiente de ella para que no se meta en problemas. Rara vez va a la escuela por el problema que habíamos dicho que tenía con sus padres, pero este da motivo para que los protagonistas quieran invitarla a la aventura y se pueda distraer un poco, ¿no? Y bueno, eso es todo el spoiler que le puedo dar de este personaje. Si alguna vez llego a escribir este cómic, que probablemente ponga a escribirlo en verano, ahí van a entender qué tipo de rol cumple este personaje. Es un personaje no muy complejo y con una historia bien predefinida. Y esto hace que sea mucho más fácil entender su personalidad, forma de ser o incluso su forma de vestir. ¿Y ustedes cómo se imaginarían este personaje que les acabo de relatar? Piénsenlo unos segundos, escríbanlo en la caja de comentarios cómo se imaginan este personaje, tomando alguna referencia o describiéndolo. Yo voy a pausar un poquito para que ustedes puedan ahí pensar y escribir. ¿Listo? Bueno, el personaje se ve así. ¿Se imaginaban algo así al momento de yo estar relatando cómo se vería el personaje o cómo es el personaje? Déjenlo en los comentarios también y pongan un ojo si es que tenían la razón o si no tenían la razón de cómo creían que se veía el personaje. Y también para que yo sepa que llegaron hasta aquí en el video. Jijis, jajas. Al final, el proceso de saber qué tipo de personaje queremos hacer o necesitamos es el que nos da la base para empezar a crearlo. Lo segundo es tener un contexto, ya sea que sea creado para esa historia que tú tienes en tu cabeza, esa historia interminable o cualquier tipo de historia que quieras plasmar, un personaje para redes sociales, VTuber o incluso una comisión que te hayan pedido de alguna mascota empresarial o por qué no, solo para lucir. Una vez con todo esto definido ya te vais por un tubo. Lo mejor es ir anotando todas estas características que vayas pensando para que no se te pierdan y así poder ordenar mejor tus ideas y sobre todo tener un personaje ya definido y que entre medio de la historia no vaya ahí zigzagueando su personalidad, ¿no? Pero eso, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Lamento todo, creo que fueron 2 semanas, como 15 días de inactividad, lo lamento mucho de verdad. He estado haciendo cosas estos últimos días, como pueden ver me titulé.
también estuve de fiesta en fiesta por estar titulado. Los ratos libres que estuve trabajando en proyectos como este para poder costear las fiestas. Y por último, lo que me pasó ahora y aún me sigue pasando es que creo que tengo que sacarme la muela del juicio, así que ahí estamos bastante cagados, como pueden ustedes estar pensando. Pero eso, ya no les doy más la lata con mis historias personales. Si quieren cosas de mis historias personales, ustedes díganmelo y yo puedo hacer unos reels o unos TikTok contando tonteras que me pasen, ¿ya? Déjenmelo en los comentarios si quieren escuchar algo así, ¿ya? Recuerden que si les gusta este tipo de videos, ustedes pueden dejarme su querido y hermoso likeazo activando la campanita, y también, por qué no, ver todas mis redes sociales donde subo contenido tan útil como el que usamos el día de hoy, y por qué no, dibujitos como estos que van a estar apareciendo acá, dibujitos que he estado haciendo todos estos días, que no he estado haciendo tonteras. En mi rato libre me pongo a dibujar porque así soy de imbécil. En vez de hacer video me pongo a dibujar, de nada. Y ya por último, recuerden que sí, van a volver los videos tutoriales. Tengo un par de videos tutoriales de VRoid. Subieron nuevo contenido a VRoid, así que lo vamos a estar comentando, vamos a estar sacando ideas de ahí. Solo denme paciencia para poder organizarme de nuevo, ¿ya? Porque los videos tutoriales son eternos y no van a desaparecer por ahora. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Solo me queda despedirme diciendo que yo fui Varos de Arte del Diseño y que nos veremos muy posiblemente en un próximo video. Adiós.